Es de día allá en Cholula. De día precioso el clima, ¿no te parece? Sí, caray, yo estoy cerquita, ya me llegó la noche. Pero mis colegas les llegó la noche, mira, pobrecillos. Pues sí, No, sí, bienvenidos. Bienvenidos los tres, Luis gracias. Ernesto Derbez, Rafael Steger Cataño y Juan Leclerc. Muy buenas noches, gracias por estar conmigo. Lo aprecio mucho. Hay mucho de qué hablar. Rápidamente le quiero decir a la gente que ya nos acompaña, brevemente, pues Luis Ernesto no necesita introducción. Luis Ernesto es el rector de mi alma mater, la UDLAP, la Universidad de las Américas Puebla. Fue secretario de Economía, fue secretario de Relaciones Exteriores en el gobierno de Vicente Fox. Una carrera muy amplia en el Banco Mundial. Corrígeme si me estoy equivocando, mi querido No, bien, bien. Luis Ernesto. Y Rafael es embajador eminente, es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM, maestro de Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacionales por la Secretaría de Defensa Nacional, la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea y el Colegio de Defensa Nacional. Tiene estudios de tercer ciclo en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por Instituto Internacional de Estudios de Graduados en Ginebra, Suiza. Ha sido maestro de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Fue investigador también en el Centro de Relaciones Internacionales de dicha facultad. En 1975 ingresó por concurso al Servicio Exterior Mexicano. Ha sido primer secretario de la Embajada de México en la entonces Unión Soviética, secretario particular del subsecretario de Relaciones Exteriores, subdirector general para Europa Oriental y la URSS, subdirector general para Asia, África y Oceanía, director general de protocolo, y en 2005, por recomendación del entonces secretario, fue nombrado embajador eminente del Servicio Exterior Mexicano por el presidente de México. También representó a México como embajador en el Reino de Arabia Saudita, Turquía, Australia y la República de Polonia. Y desde mayo de 2011, es un honor tenerlo yo como exalumno, lo puedo decir, como profesor de tiempo completo en la UDLAP, coordinador también de las carreras de Relaciones Internacionales y Ciencia Política y coordinador de la maestría en Gobernanza y Globalización. Actualmente es el decano en la Escuela de Ciencias Políticas. Y rápidamente presento a Juan Antonio Leclerc, quien es el director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la UDLAP, doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigaciones, profesor de tiempo completo en el departamento que él dirige en la UDAP, director académico del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política en la misma universidad, y un bolón de publicaciones que aquí vienen, y columnista en Eje Central. Si se me olvidó algo, díganme. Nada más quiero decirte una cosa, Eduardo. Juan Antonio es el creador y director de lo que nosotros llamamos en la universidad el famoso IGI, ¿sí? El Índice Global de Impunidad, que es una publicación que muestra lo que está pasando en nuestro país en términos de impunidad. Que además es una publicación que para mí es una referencia obligada, de la cual he escrito en mi columna y he comentado ampliamente el programa. Te felicito, Juan Antonio, porque es una investigación excelente. Ya estoy esperando el próximo de México. Ahí estamos trabajando, ahí estamos dándole. Qué bueno. Sí, esperamos tener en el próximo semestre. A ver, el propósito de esta plática es qué esperar del gobierno de Joe Biden, ya que sabemos quiénes son parte de su gabinete. Ya sabemos que Kamala Harris, actual senadora, será la vicepresidenta. Anthony Blinken, ex subsecretario de Estado, será el secretario de Estado. La expresidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, será la secretaria del Tesoro. El ex secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, será el secretario de Seguridad Interior. El ex coordinador de la campaña contra el ébola de la Casa Blanca, Ron Klain, será jefe de la oficina del presidente. Jake Sullivan, que será el nuevo director el nuevo
consejero de Seguridad Nacional, la señora Avril Haines, que fue subdirectora de Seguridad Nacional, ahora se vuelve la directora nacional de inteligencia, la ex subsecretaria para Asuntos Africanos del Departamento de Estado, Linda Thomas Greenfield, se convierte ahora en la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, y me dio mucho gusto ver que el ex secretario de Estado John Kerry a nivel gabinete va a ser el enviado presidencial especial para cuestiones del clima. Esos son los cargos hasta ahorita dados a conocer, y yo estoy viendo que mucha gente está contenta. 2 que 3 republicanos despistados ya dijeron que les gusta también. Yo quisiera que empezara nuestro embajador eminente, que él tiene una visión de lo que hace diferente la política exterior, yo creo, con este nuevo gobierno. A ver, Rafael. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. No es difícil predecir que va a haber, sí, un cambio de tono, un cambio de orientación, pero no necesariamente un cambio de los intereses de que Estados Unidos va a defender. Tal vez los va a defender con una tesitura, con una partitura más dúctil que con la violencia verbal que se utilizó durante la administración de Donald Trump. Eso es definitivo. Es gente con mucha experiencia diplomática, y hay muchos diplomáticos de carrera de Estados Unidos que están ahora respirando tranquilos porque sí estaban bajo una tremenda presión para hacer cosas en los que ellos estaban convencidos no era conveniente hacer para los intereses de Estados Unidos. Estados Unidos ha nombrado una gran cantidad de embajadores políticos, no necesariamente se basa en embajadores de carrera, pero sí tiene una base profesional muy importante, que son todos estos diplomáticos a los que, por ejemplo, Hillary Clinton felicitó abiertamente cuando tomó posesión como secretaria de Estado. Y estos son los que hacen sutil la relación, estos son los que ablandan la relación. Te voy a dar un palo, pero te lo anuncio antes para que me ayudes a que no sea difícil. Y además yo necesito aliados porque no tengo a China. Y si no puedo enfrentar a China, voy a necesitar aliados. Porque ya China está aliada con Rusia, con la India, con Pakistán, enemigos tradicionales que sin embargo están juntos. Voy a necesitar reconstruir mi relación con América Latina poco a poco. Voy a necesitar reconstruir mi relación con algunos países africanos a los que he despreciado, incluso desde el punto de vista racista. Esta es una visión de cambio, pero yo insisto, los intereses no van a cambiar. Lo que sí va a cambiar es seguramente el tono, el lenguaje, la sutileza del lenguaje diplomático vuelve otra vez a Washington. Ahora, te refieres a intereses. ¿Cuáles serían esos principales intereses? Bueno, Estados Unidos es un país con intereses internacionales, es un país que es un eje central, y todo lo que sucede en el mundo es del interés de Estados Unidos. Las empresas, el petróleo, por ejemplo, la guerra del desierto no se llevó a cabo por la invasión de Irak a Kuwait, sino para defender el petróleo. La navegación, la libre navegación, la permanencia de un estatus económico favorable a los intereses de las empresas. No se trata de que las empresas de Estados Unidos se enriquezcan, sino que enriquezcan a Estados Unidos a través de sus acciones en el exterior. Son intereses múltiples. Estados Unidos es posiblemente el único país del mundo que tiene intereses en todos lados y que todo lo que sucede en algún lado le interesa. Hoy entrevistaron a Joe Biden y casi como que le preguntaron cuál va a ser el lema de tu gobierno, y él dijo, we're back. Estamos de regreso. Como diciendo, aquí vamos a acabar con este supuesto aislacionismo de Estados Unidos, número uno, el resto del mundo que se vaya por un demonio. ¿Va a ser fácil lograr eso? Yo creo que tiene un alto grado de dificultad mientras Rusia se ha fortalecido, Putin se ha sentado en el poder.
Rusia es una gran potencia que puede retar a Estados Unidos. Hay otros países que se sienten lastimados desde el punto de vista de la administración pasada de Donald Trump. No va a ser fácil, pero tampoco es imposible porque Estados Unidos estará presente en todos lados. La prueba es, por ejemplo, que hasta el presidente de Venezuela, Maduro, lo felicitó prácticamente de inmediato. Es decir, todo el mundo espera un cambio de actitud, pero yo no creo que vaya a haber un cambio de intereses, un cambio de objetivos. Eso claro, no. queda claro. A ver, pero Luis Ernesto, ¿los aliados de Estados Unidos se pelearon con Estados Unidos o se pelearon con Donald Trump? Porque creo que hay una gran diferencia entre lo que es la política exterior tradicional de Estados Unidos y como que este paréntesis que ha ocurrido durante los 4 años de Donald Trump, donde el mismo secretario de Estado que tradicionalmente no participaba en la política interior de Estados Unidos, lo ha hecho. Mike Pompeo no ha tenido ningún empacho en meterse a la política, en echar discursos políticos desde fuera de Estados Unidos. Es un cambio tan difícil, va a ser tan difícil para Biden decirle a Macron y a la Merkel y a la sucesor o sucesor de Merkel y a Johnson, aquí estoy de nuevo. No, pero lo que va a ser muy difícil va a ser la reconstrucción de la estructura que sí destruyó el gobierno de Trump. Es decir, básicamente, por poner un ejemplo, el gran problema que estamos viendo ahorita en Europa es la desconfianza que sembró alguien como Trump en la defensa de Europa con respecto a intereses que pudieran venir de Rusia o de cualquier otra parte. Es evidente también que todo el aspecto ambiental, que es uno de los temas fundamentales hoy en el mundo por sus implicaciones globales, va a ser algo en el cual regresa a Estados Unidos con fuerza. El problema para Estados Unidos hoy, por poner esto como un ejemplo, es cuando regrese al Acuerdo de París. Está regresando al Acuerdo de París, es decir, va a tener que volver a solicitar admisión, va a tener que volver a hacer todo lo necesario para que lo reciban. Evidentemente, uno supondría que lo van a recibir con los brazos abiertos, como al hijo pródigo que había salido. Pero esa palabra hijo pródigo es lo que le va a corresponder hoy. Va a ser el hijo pródigo, no va a ser el papá que había tenido la generación de este proceso. Y por lo tanto, Estados Unidos va a estar obligado no solamente a seguir un poco la línea de otros países, sino también a demostrar que oficialmente su regreso no va a ser algo que dentro de 4 años, por poner un ejemplo, vuelva a surgir otro Trump y vuelva a echar para abajo todo lo que habían planteado en la parte ambiental. De modo que sí va a ser complicado para la diplomacia americana recuperar lo que yo llamaba en algún momento el liderazgo moral que Estados Unidos había ejercido durante mucho tiempo. Es decir, ¿qué hizo Trump? Favoreció regímenes autoritarios. Trump era, yo no sé si porque de veras estaba convencido, le gustaban estas gentes, pero era admirador de gente como Putin, era admirador de gente como Xi, es decir, les permitía a personas como el que hoy preside China, el que hoy preside Rusia, el que hoy preside Turquía, que se está convirtiendo en una potencia regional justo en la frontera con Europa, les permitió que tomaran mucho más fuerza de la que realmente un gobierno democrático debería haber permitido. Entonces, hay muchas cosas que tiene que reconstruir este grupo. Y lo que está haciendo Biden, que eso yo creo que es bien interesante, tú lo mencionaste y lo acaba de mencionar Rafael, es el hecho de que estamos trayendo a diplomáticos de carrera, a personas que conocen el ambiente, que son conocidos en el ambiente, que son profesionales. El ejemplo más claro es Blinken, ¿no? Cuando Trump llega a la presidencia de la República, ¿a quién nombra como su secretario de Estado? Pues a Tillerson, ¿sí? ¿Y quién es Tillerson? Ah, pues Tillerson era uno de los grandes hombres de empresas, CEO de las grandes empresas, y por lo tanto trae al corporativismo a la política exterior de Estados Unidos. Es decir, el mensaje que hace un momento dijo Rafael, pero muy evidente, ¿no? Es decir, yo quiero enriquecer a las empresas para que a través de las empresas me enriquezca como economía, porque América va primero. Y lo que está diciendo Biden es, América no va primero. Lo que va primero es un mundo global, es un liderazgo de América para que tengamos un mundo global con multilateralismo como el centro de la política exterior de los Estados Unidos. Creo que les va a costar trabajo porque
Pues mira, yo te mandé por ahí algún día una nota que decía, la burra no era arisca, pero la hicieron a palos, ¿no? Entonces, el grupo europeo en este momento lo que está diciendo es, bueno, me tienes que comprobar y verificar que efectivamente lo que hace un momentito dijo Rafael no es cierto. Es decir, que vas a seguir anteponiendo principios de America First en lugar de una multilateralidad que es lo relevante en el mundo actual. Y creo que le va a costar trabajo a Biden, no va a ser fácil, porque sí hay en este momento mucho resquemor, pero además, porque Trump también enojó finalmente a los chinos, enojó a los rusos, y entonces traes tú una batalla y un pleito con China, con Rusia, que además adelantaron mucho, y por otro lado los europeos, que no están tranquilos, y los latinoamericanos que fuimos abandonados, ¿no? Para todo propósito práctico, con un añadido hoy, que es tanto Bolsonaro como López Obrador, los dos grandes países de América Latina, no reconocen a Biden, ¿no? Y entonces creo yo terquedad, ya está claro, que vas a tener un problema con América Latina porque además, a pesar de lo que diga mucha gente, y hoy yo he escuchado hoy a gente decir, no va a haber problema, va a llegar Biden y no va a haber dificultad en la relación con el gobierno de López Obrador. Por supuesto que va a haber dificultad. Y eso sí, yo y Rafael y Juan Antonio te lo podemos decir. Nosotros lo vivimos cuando estábamos en el gobierno de Fox, cuando tuvimos el roce con el entonces presidente Bush. Nos tardamos un año en reconstruir una relación que era positiva de arranque, pero que se echó a perder porque tuvimos que defender el derecho internacional por encima de la intervención americana en Irak. Bueno, pero eso nos costó. Esto que hizo el gobierno de México le va a costar, aunque digan que no, porque a pesar de que sean muy amables y muy decentes, como dice Rafael, van a estar ofendidos y van a seguir diciendo, pues te va a costar, a ver, quiéreme, ¿no? Pero a ver, Juan Antonio, ¿qué tan difícil va a ser? Conocen a Biden de toda la vida y saben qué tipo de persona es Biden. Conocen a Janet Yellen, conocen a Blinken, o sea, no son gente que llegó y ya llegué y con Biden. Es gente que ha estado en la política exterior, en la política financiera, en la política hacendaria. Son elementos muy conocidos por los aliados en Europa, por los japoneses, por los coreanos, por los rusos, por los chinos y por todo eso. ¿No facilitaría eso el proceso de, vamos a decir, de reacercamiento entre un par de novios que se pelearon porque llegó un tercero y metió el ruido? Yo no creo que vaya a ser tan sencillo para Biden. Yo creo que en este momento estamos en la luna de miel en términos de expectativas y de celebración en muchos sentidos de la derrota de Trump. Se ve en redes sociales, se ve en el mundo de la comentocracia y el análisis. Tú mencionabas la frase que utiliza hoy Biden, que estamos de regreso. Y creo que se aplica en un doble sentido tanto al mensaje político interno en los Estados Unidos como hacia la comunidad internacional. Yo creo que los nombramientos que pone sobre la mesa significan un estamos de regreso y regresan los profesionales, regresan los que se formaron en las decisiones técnicas con una experiencia en procesos de toma de decisiones. Es solamente una parte del gabinete muy enfocada sobre todo aspectos de seguridad y relaciones internacionales, pero indudablemente hay una gran capacidad y conocimiento de las áreas, a diferencia de lo que ocurrió con los primeros nombramientos y en general con los nombramientos y con los últimos, el nuevo secretario de la Defensa es para llorar y para tener miedo, ¿eh? No, sin duda. En este caso, Biden no está apostando necesariamente por grandes figuras políticas con personajes con gran poder en Washington, D.C., salvo tal vez Yellen, Thomas Greenfield, el mismo Kerry, que tiene una gran experiencia. El resto de los nombramientos son gente que se ha formado como asesores en los pasillos, en el proceso de cabildeo, en la operación, lo cual es bueno. La gran pregunta es si van a poder entregar resultados en cuánto tiempo, en un contexto de muchísima polarización, donde todo lo que ha hecho Trump para deslegitimar la llegada de Biden puede llegar a tener consecuencias y donde los republicanos no tienen la mayoría en la Cámara de Representantes, pero tienen un bloque muy poderoso y pueden todavía conquistar la Cámara de Senadores y representar un bloque de contención tan duro como lo representó para Obama en su momento.
En el ámbito internacional, estamos de regreso. Yo retomaría lo que señaló el rector Derbez, porque el tema, por ejemplo, de cambio climático ilustra, tal vez como pocos temas, lo que se va a enfrentar Biden. Promete regresar desde el día 1, por lo cual me parece sensacional. De otra forma, el acuerdo de París moriría por irrelevancia. Porque acaban de salir hace unos días apenas. Ellos anunciaron su salida de acuerdo a las reglas del propio tratado. Una vez que entra en vigor el tratado, tenías que esperar un año y después del primer año dabas tu anuncio y tenías que esperar 3 para salir, que por azares del destino se cumplió el 4 de noviembre. El tema en este caso es, ellos anuncian que van a entrar. Van a tener que seguir un protocolo interno que creo que indudablemente los van a aceptar. Aquí la gran pregunta, como es un proceso donde nuevamente ellos van a entrar a un tratado del cual salieron, quiero ver qué va a ocurrir con el análisis en el Senado de los Estados Unidos. Y el procedimiento no es claro y no hay muchos precedentes. Si el Senado de los Estados Unidos, a diferencia de México, que puede ratificar un tratado, pero no lo puede modificar en sus partes, el Senado de Estados Unidos tiene un margen mucho más amplio. Un Senado con mayoría republicana le puede hacer la vida de cuadros a Biden en el regreso a París y quedar indefinidamente bloqueado. Pero recuérdame una cosa, que yo sepa, la primera vez entraron casi por un decreto presidencial, porque Obama sabía que no se lo iba a aprobar el Congreso. Sí, ahora en este caso, entró sin el estado... Senado. Igual el acuerdo con Irán. ¿Por qué? Porque Obama no tenía el Senado y el Senado es clave para cualquier tratado internacional, como tú lo acabas de decir. No, sin duda alguna. Aquí habrá que ver cuál es el juego político que van a jugar los republicanos en un tema donde sí tienen una agenda muy importante y se está demostrando en estos últimos días. Una de las grandes preocupaciones, por ejemplo, es la forma en que la administración Trump está tratando de acelerar el otorgar permisos para explotar recursos energéticos o permitir la minería en parques nacionales, en el Ártico. Ahí hay intereses muy fuertes y hay una agenda que sí les daría beneficios a los republicanos intentar afectar a Biden en ese ámbito. Pero de nuevo van a tener que ser por decretos presidenciales que Trump firma con su plumín, ya sabes, y presume su firmota, que con la misma facilidad puede llegar Biden y con otra firmota deshacerlo, así como Trump deshizo tantas cosas que por decreto emitió Obama. Pero ese fue el problema, Eduardo, que era decreto contra decreto. Que lo Ahí que está el problema. Realmente es que las cosas que destruyó Trump fue porque Obama también usó muchísimo el concepto del decreto presidencial. Sí, pero no tenía el Senado, ni al claro, y ahorita eso hace muy importante lo que va a pasar en Georgia. Esos dos puestos de Senado que se juegan en Georgia son fundamentales para Biden. Si Biden logra que el impulso que trae en este momento el Partido Demócrata en Georgia le permita ganar la elección de los 2 senadores que se tienen que poner en juego ahí, lo cual yo encuentro muy difícil que ocurra, pero podría darse el caso. A partir de ese momento él tiene el Senado bajo control, porque Kamala Harris se convierte en el voto decisivo, ¿no? Pero si ganan los dos tendrían 51-49. Y tendría ventaja, por lo tanto. Aquí lo divertido sería que un republicano y un demócrata ganen en Georgia, porque quedarían 50-50 y Kamala Harris tendría que estar siempre en las votaciones. Y lo cual se haría, yo no creo que sea un problema, pero lo que sí te quiero decir más importante para mí es, van a necesitar presupuesto, van a necesitar una serie de cosas que en este momento no se llevaron a cabo. Todo eso pasa por el Congreso de Estados Unidos y va a ser la parte difícil para Joe Biden. A mí lo que más me preocupa es, si yo fuera Macron, ¿okay? Y observo lo que ocurrió, y yo ya me dediqué también estos 4 años a tratar de posicionarme como un líder mundial, pues también lo que va a tener que encontrarse Biden es, muchos de los europeos no le van a tener confianza o ya traen su propia agenda. Claro. El presidente Biden, por lo tanto, al volver a entrar en escena, va a tener que dedicar 1 año, quizá 2 años, a lograr esas relaciones. Ahora, lleva mucho terreno caminado por su experiencia, por la experiencia que tiene Blinken, por todo este tipo de cosas que mencionaba hace un momento Juan Antonio. Pero también es cierto que uno de los grandes problemas va a ser, pues sí, pero estás llegando tarde a la carrera, ven y vuélvete a incorporar y a ver cómo te damos ahora posiciones. Y creo yo que lo que más debe preocuparle a Biden y a su equipo es cuánto avanzaron países como China, Rusia,
Turquía en esta guerra internacional en donde ellos sí se han posicionado, sí le han entregado una serie de beneficios a otras naciones. Hace un momento se mencionaba India, Pakistán, etcétera, como todos ellos ya se han puesto del lado de China, y ahora tú quieres llegar como América, ¿sí?, a decir, bueno, yo sigo siendo su socio confiable, y lo que te van a contestar naciones como estas es, pues confiable, no es muy claro, ¿no? Porque te llevaste 4 años en donde no estuvimos. Entonces, y porque Trump va a seguir dando lata, ya está visto. Así es. No va a abandonar la causa porque tiene 73 millones, 74 millones de gente que votó por él y tiene una base impresionante para regresar en 2024 si no le da el infarto antes. Pero yo no, mira, yo eso yo personalmente digo, y puedo estar totalmente equivocado, pero yo no creo que sea válida esa base. No creo que Trump tenga esa base. Yo creo que si le quieres llamar el trumpismo, te lo acepto, pero el trumpismo va a ser peleado por gente como Ted Cruz de Texas, que lo que va a decir es, yo represento al trumpismo, no Trump. Y vas a encontrar un montón de personas de esta naturaleza que se van a querer posicionar ahora como los líderes de un movimiento que les permitiría a ellos tener aspiraciones de presidencia. Vamos a ver si se atreven, porque se han visto muy miedosos durante estos 4 años. Sí, pero vas a ver que Donald Trump en 2 años va a desaparecer realmente. No va a desaparecer del mapa porque va a estar en programas de televisión y todo lo demás, pero va a desaparecer del mapa político porque no es un actor real de la política americana. Y ahí va a entrar la política americana con todos estos individuos que están metidos y que están esperando para comerse a Trump, porque pues Trump los tuvo con la pata en el pescuezo, ¿no? Esa es la palabra correcta. A ver, bueno, cambiando de tema, ¿y México qué con el señor Biden y el señor Blinken y la señora Yellen? Porque, digo, a fin de cuentas, el presidente de México sigue sin reconocer al señor Biden, lo cual se me hace un despropósito, por usar una palabra suave. Podría yo usar otras y la gente que las entienda cuáles yo diría, pero vaya, ¿qué necesidad? Pregunto yo, porque se le hizo Calderón o él cree que se le hizo Calderón. Digo, ¿él está pensando en él o en el país? Es la pregunta. Ahí tenemos al politólogo que es Juan Antonio. A ver, Juan Antonio, ¿qué diablos va a pasar? El presidente López Obrador tarde o temprano va a tener que reconocer que estoy pensando que hasta mediados de diciembre se va a animar cuando ya el colegio electoral decida que ganó, entonces él va a salir muy digno en su mañanera. Quiero felicitar al señor porque ya el colegio electoral, Dios mío, pues se va a tardar, del 3 de noviembre al 14 de diciembre, es mucho tiempo y la imagen de México y de él en los medios que yo veo de Estados Unidos cada día está peor. Fíjate que una de las cosas que a mí me preocuparía es que en verdad en el gobierno piensen que les corresponde reconocer. Yo creo que eso no está sobre la mesa. No nos compete reconocer al gobierno electo en otro país. Felicitar. En eso es una cortesía elemental lo que está y no se ha dado, que puede tener consecuencias diplomáticas. Pero nosotros no vamos a dar ni quitar el reconocimiento a un gobierno. Si en verdad lo están creyendo, estamos más que perdidos y estamos en problemas muy fuertes. El problema es que no se ha dado ese primer paso. Y segundo, no ha permitido lo que otros gobiernos ya lo hicieron. No solo han felicitado, sino que han abierto un diálogo para analizar cómo van a llevar la relación bilateral o cómo van a desahogar temas comunes. Hoy Biden dijo que ya habló con 20 jefes de Estado diferentes. No, habló con la primera ministra de Nueva Zelanda, y no con el presidente de México, a pesar de que tenemos frontera. O sea, Estados Unidos y Nueva Zelanda están discutiendo temas bilaterales, están planteando una agenda, están analizando cómo van a trabajar y México no lo está haciendo. Eso va a tener consecuencias. Mientras más tardemos y mientras más se genere una sensación de agravio, porque yo tengo la impresión de a partir de señales se han filtrado en medios de comunicación que para los demócratas no hay forma de comprender lo que está pasando ni por qué se está negando el gobierno mexicano a hacer eso. Una especulación es que era parte de la negociación que estaba en juego para traer de regreso a Cienfuegos, pero incluso ahí ya llegó el momento de parar eso y empezar a dar los pasos. Es pura especulación, todo lo de Cienfuegos es la teoría que más te agrade.
Sí, no, sin duda. Digo, El tema es que cuando llegamos a eso, es que empezamos a reconocer que vamos a entrar tarde, nos va a costar mucho tiempo, vamos a perder oportunidades y seguimos teniendo problemas comunes muy complejos que requerían estar siendo puestos bajo nuevas perspectivas sobre la mesa, porque indudablemente la relación con Trump fue muy compleja, estuvo secuestrada de alguna manera por la forma particular en que Trump usó la relación con México para sus fines políticos personales, pero los problemas están ahí y tendríamos que comenzar a verlos con otros ojos y empezar a plantear una agenda para los 4 primeros años de Biden y los 4 últimos años de la administración de López Obrador. No nos podemos dar el lujo de estar perdiendo el tiempo y lo estamos haciendo. Y eso tiene consecuencias. a ver, Rafael, ¿cuáles pueden ser esas consecuencias que menciona Juan Antonio? Bueno, antes que nada quiero decir que en el más estricto sentido de la cortesía internacional, un telegrama de felicitación, bueno, eso se usaba en mis tiempos, una llamada telefónica. ¿Qué es un telegrama? Nada. Exacto, exacto. No se pierde nada porque además somos países vecinos y ahí estaremos por siempre. Es decir, no es un tema de doctrinas, ni siquiera tiene nada que ver aquí las teorías del reconocimiento, que hay millones. No, yo sí creo que vamos a tener que hacer un esfuerzo sólido para reconstruir y reconstituir una relación, pero ellos también necesitan trabajar de una manera sutil para hacer a un lado todo este lenguaje agresivo del muro de los mexicanos, en fin, etcétera. Creo que tenemos buen terreno para construir, pero sí va a haber una consecuencia inmediata. Y esa consecuencia inmediata se traduce en la siguiente frase: la gloria es pasajera y hay que tener mucho cuidado cuando se sienta uno en un trono y ese trono no le pertenece. Esto es fundamental. En relaciones internacionales, lo que buscan los estados es la continuidad, aunque sea la continuidad negativa, pero buscan la continuidad. Se dio en el caso Si hay beligerancia, que siga la beligerancia a ver quién gana, ¿no? Pues sí, ese es el tema. La diplomacia tiene como propósito acercar a los países y no sentarse en una silla que no te pertenece y utilizar conceptos que no puedes utilizar en una relación tan importante como Estados Unidos. La consecuencia va a ser directa, inmediata. Vamos a ver a quién nos mandan como embajador, porque ellos van a mandar un embajador nuevo. Vamos a ver cómo reconstituyen la relación, vamos a ver cómo se reanudan los vínculos en materia de lucha en contra del narcotráfico, vamos a ver todos estos pasos que estábamos dando muy seguros y como bien recordó el doctor Derbez, son paso a paso, no se dan en un solo momento. No puedes jalar y en ese momento decir, no te reconozco porque yo no reconozco gobiernos. ¿Y quién te está pidiendo que me reconozcas como gobierno? Claro. Eso está mal. Eso, tú lo mencionaste hace unos días, dijiste, eso es desconocer la historia. Pero yo quiero nomás decir una cosa aquí, mira, fíjate el tiempo que estamos perdiendo. Acaba él de decir, por él me refiero a Biden. Biden acaba de decir, Alejandro Mayorkas va a ser el del, ¿cómo se llama? Del Homeland Security, seguridad nacional. Ok, seguridad nacional. Y imagínate la importancia que tendría el día de hoy, que estuviéramos ya platicando con alguien que es una persona que cree en la resolución del problema migratorio. Es decir, alguien que está convencido que se debe buscar una solución tanto para los Dreamers que ya están en Estados Unidos como para toda la gente que requiere una forma de obtener su residencia legal en los Estados Unidos. ¿Y qué estamos haciendo? No lo estamos haciendo, no estamos llevando a cabo ninguna conversación con ellos, no estamos platicando ya en este momento cómo a partir del día 20 de enero iniciaríamos una nueva relación migratoria, quitando ya a la Guardia Nacional de estar deteniendo centroamericanos y pensando un programa conjunto, México, Estados Unidos, Centroamérica, para verdaderamente resolver el problema migratorio en forma ordenada. Yo creo que perder tiempo, particularmente cuando tienes una persona de esta naturaleza, en decir, pues todavía no puedo hacer nada porque no reconozco el triunfo electoral,
es verdaderamente, tú lo dijiste, es un despropósito, es una tontería desde el punto de vista de lo que pudimos haber logrado. Y cada día que pase, también cambia la dimensión de lo que para el gobierno de Biden va a representar la relación, no solo con México, sino con otras naciones. Si de pronto los centroamericanos se ponen abusados, y yo creo que lo son, y empiezan a platicar rápidamente de que queremos que me agregues y me pongas y me... ¿Qué programas? Oye, pues el programa que tienes para Centroamérica, el programa que tienes para Honduras, el programa que tienes para El Salvador, el programa que tienes para Guatemala, ¿por qué no lo ampliamos? Y Biden, su equipo, porque Biden en realidad es el presidente, pero su equipo empieza a trabajar con gente de estas naciones, mientras que nosotros estamos sentados en la cerca viendo cómo pasa el juego. Cuando lleguemos nosotros van a decir, oye, qué pena, ya tenemos un programa con Centroamérica, ¿no? Y no solamente pues, no estamos hablando, hasta les estamos echando la bronca, que lo de Cienfuegos obliga a México a reconsiderar todos los acuerdos que hay en la lucha contra el narcotráfico. O sea, México se puso de machín frente a Estados Unidos cuando no era el papel. Bueno, porque además no lo habíamos hecho durante todo el tiempo que estuvo Trump, ¿no? Digo, tanto Peña Nieto como López Obrador, no voy a usar la frase que usamos los mexicanos, pero se pusieron de modito para que el señor nos llegara, ¿no? Y lo que pasó aquí en este país fue que usamos nosotros la Guardia Nacional para detener a migrantes y nos convertimos en la policía migratoria de Estados Unidos. Y ahora tenemos cuántas decenas de miles de centroamericanos del lado mexicano en la frontera viviendo en condiciones terribles, a pesar de que el presidente de México prometió que todos tendrían trabajo, escuela y salud. Pues sí, pero si no podemos dárselo a todos los mexicanos. Pues yo siento que va a ser más fácil que reconstruir Estados Unidos su relación con los europeos que tal vez con México, porque aquí ya se llevó al plano personal, ¿no? Bueno, pero mira, una cosa que a mí me preocupa en este momento es, si tú fueras Joe Biden, ciertamente México es un país importante, no tengo la menor duda para él. Pero en realidad Joe Biden también es una persona que por su trabajo previo, por su visión, va a estar mucho más preocupado de reconstruir la relación, él como presidente, mucho más preocupado de reconstruir la relación con Europa, claro, mucho más preocupado de contener a China y contener a Rusia, mucho más preocupado de tener una buena relación con Canadá, con quien además ya platicó el primer ministro de Canadá y ya están haciendo planes. Y es una persona, yo no sé si Biden habla español, pero si no lo habla, entonces una cosa que tú vas a encontrar es que además no habla el idioma de nuestro país, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que en su página, la página que acaban de inaugurar ya como presidente electo, hay una sección en español. Y no hay que olvidar que apenas llegó Trump a la Casa Blanca, eliminó la sección en español. Claro, pero eso es política interna, Eduardo. Claro, para todos los hispanoparlantes, claro. Y yo creo que los mexicanos en Estados Unidos están muy enojados con López Obrador. Eso es la percepción que yo tengo. Sienten muchos de los que apoyaron y votaron por Trump, los mexicanos votaron mayoritariamente, los mexicoamericanos, pues, votaron mayoritariamente por Biden. No tanto los cubanos, no tanto los demás. ¿Y a quién nombra Biden como la cabeza del Homeland Security? A un cubano. No solamente un cubano americano, un cubano nacido en Cuba. Y eso te dice algo muy importante. La política interior en este caso para él es mucho más importante porque lo que está buscando es afianzarse con los cubanoamericanos, ¿no? A ver, entonces, vayamos a un escenario ideal. ¿Qué debería hacer el gobierno de México, digamos, a partir de diciembre? Porque el presidente ya hemos visto que es obstinado y él lo presume. No creo que vaya ni a felicitar ni a hacer nada hasta que le den el pretexto de hacer lo que sea ya el colegio electoral que declare vencedor a Joe Biden. ¿Qué va a tener que hacer el gobierno mexicano a partir de entonces? ¿Qué va a tener que hacer Marcelo Ebrard? Porque a fin de cuentas, el que sabe del asunto es Marcelo Ebrard, me imagino, pero no sé si se quiera mover y enojar a su patrón. No, creo que piensas tú, Juan Antonio. ¿Sí se va a enojar Marcelo Ebrard? Yo creo que el problema, más de que se enoje, es que puede terminar en la irrelevancia. Apostaron por una relación muy parecida a lo que ocurrió con Videgaray en su momento, donde se personalizaron los contactos, había picaporte,
Y ahora la pregunta es, ¿qué agenda vamos a negociar con Kushner, ¿no? los Con Estados Kushner. Unidos? Sí, exactamente. Y ahora Kushner no va a poder ni regresar a Nueva York porque él y su esposa ya están apestados en los círculos sociales. Imagínate con quién salió Videgaray. Fíjate que uno de los temas donde nuevamente con el caso del cambio climático, ¿no? Más allá del discurso de regreso a París, la forma en que están estructurando la agenda en el equipo de Biden es muy interesante porque la están aterrizando en un enfoque centrado en economía bajo criterios sustentables y están señalando puntualmente qué quieren hacer con diferentes sectores. Están hablando de una transformación muy radical en el sector, por ejemplo, de la industria automotriz y con plazos muy puntuales hacia 2030. No tendríamos que estar dialogando con ellos en un sector que nos afecta directamente. La transformación, por ejemplo... Está hablando del sector energético mexicano. El sector energético. Parece que México se quiere aplicar un esquema de los 30, cuando la principal potencia y Europa y Asia están yendo a otro camino, ¿no? No, en la propuesta de Biden no es claro, por ejemplo, cómo va a entrarle al tema de combustibles fósiles directamente como petróleo, pero en el sector eléctrico la apuesta va a ser por renovables y por fuentes limpias. Eso nos afecta. Nosotros estamos en un camino totalmente diferente. ¿Qué queremos hacer en términos energéticos con los Estados Unidos? La verdad es que no estamos en esa negociación. Innovación científica y tecnológica, que lo ponen también como parte de su enfoque de cambio climático. Si aquí estamos destruyendo la ciencia y la investigación científica y quitándole recursos. La agricultura, viene también una propuesta por incorporar más criterios de sustentabilidad en la producción agrícola norteamericana. Puede involucrar, por ejemplo, aranceles, sanciones hacia productos que vienen de fuera que no cumplen los mismos estándares. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo queremos entrar a esa agenda? Estamos perdiendo la oportunidad. Pero está el TEMEC. Te digo, el presidente cada vez que quiere decir que tenemos una relación a todas margaritas, dice, ahí está el TEMEC. Ya, como que si el TEMEC fuera la panacea, cuando realmente el TEMEC lo va a poder meter en problemas al gobierno mexicano. No, incluso en términos de seguridad, tenemos una agenda de seguridad con los Estados Unidos que tendríamos que estar reenfocando y discutiendo con las amenazas que ya conocemos. Pero incluso la perspectiva de cambio climático la ha enfocado como una amenaza fundamental a la seguridad nacional de Estados Unidos. Lo que tendríamos que estar argumentando es que no es a los Estados Unidos. Ese es un tema hemisférico y es un tema que nos pega como región y donde nosotros tendríamos que estar acordando criterios de protección y sustentabilidad enfocados a seguridad de nuestros países, a nuestra seguridad nacional. Estamos fuera de esa agenda. Eso para mí es lo verdadero. ¿Y no se puede ingresar tarde o temprano o nos va a costar mucho trabajo como país? Yo creo que nos va a costar y nos vamos a encontrar con una agenda puesta donde va a ser poco lo que tengamos que decir, nos vamos a tener que adaptar en lugar de ser parte del proceso. Obviamente no somos socios paritarios en este tipo de cosas necesariamente, pero nuestro margen de maniobra se está cerrando y el riesgo es terminar en la irrelevancia. Pues sí, posiblemente tendrán un par de viajes, alguien les tomará la llamada, los recibirán, pero no tendremos una agenda conjunta donde nuestros intereses hayan sido ponderados desde un principio. Para mí, cuando se dice que México caerá en la irrelevancia, y ya se mencionó antes eso, que hay que entender de que México se vuelve irrelevante. Para empezar, tenemos una frontera inmensa, somos el gran socio comercial, tenemos no sé cuántos nacionales viviendo allá, además de hijos de mexicanos, etcétera. Como que para mí no es fácil pensar que México se vuelve irrelevante. Soy consciente que estratégicamente tiene más importancia Europa, la OTAN, tiene más importancia Japón, Corea, etcétera. Pero México, ¿cómo se va a volver irrelevante? No es por geopolítica, por geografía, ¿no? No, pero la irrelevancia no es tanto en eso. La irrelevancia va a ser muy clara. La irrelevancia va a ser que ellos van a decidir cuáles deben ser los parámetros bajo los cuales se va a juzgar la política energética. Y si tú llegas y le dices, oye, mira, pero yo estoy pensando esto, te van a decir, no, si no te estamos preguntando, te estamos diciendo cuál es la política energética, porque tú ni siquiera participaste con nosotros en definirla. Entonces, lo que le va a pasar al presidente López Obrador, y creo que ahí sí hay un verdadero riesgo, es que el presidente López Obrador no entienda que toda su política energética es exactamente la opuesta de lo que Biden va a postular. Y que por lo mismo, un proceso de transición en el cual el gobierno de Biden y el gobierno del presidente López Obrador pensaran
cómo podemos ir combinando el proceso de transformación energética de la región. No va a ser algo en que participemos, va a ser algo en lo cual van a llegar y te van a decir, pues es por aquí y es por aquí. Y el gas, tú me lo vas a consumir y así te lo voy a dar. Y si no, te lo corto. Y si nos cortan el gas, la provisión de gas, nuestra industria no funciona. Entonces, yo creo que el gran problema del gobierno del presidente López Obrador es que no ha entendido el nivel de dependencia que sí tenemos en realidad de muchos aspectos con los americanos. Cuando hace un momento Juan Antonio hablaba de la relación en la cuestión energética, sí, pero pensemos algo de lo que él dijo. La industria automotriz americana, producto de lo que va a impulsar el gobierno del presidente Biden y muy probablemente cualquier otro gobierno que venga después, porque yo sí creo que Biden va a ser un gobierno de 4 años nada más y después vendrá un proceso de alguien más. Si fuera Kamala Harris, estarías hablando entonces de 12 años en el proceso. Tú tendrías una situación muy complicada porque sería, vamos hacia una industria de automóviles eléctricos cuando México está tratando de producir hidrocarburos y automóviles que van a seguir siendo automóviles de uso de hidrocarburos. Entonces tú te volteas y dices, oye, pues no tiene sentido. La industria más importante de México, la industria automotriz, tiene que pensar cómo se reorganiza para tener ahora automóviles eléctricos. Y eso no lo estamos planteando. Si no lo planteamos, nos lo va a ganar Canadá, nos lo va a ganar Estados Unidos. Lo que va a ocurrir ahí es que México va a quedarse sin esa industria. Entonces, tú lo que tendrías que pensar hoy es cómo te sientas en una política económica en la que trabajemos simultáneamente. Esto lo hicimos nosotros en el año 2000, 2002, 2004, cuando nos sentamos con ellos a pensar todo el desarrollo de la industria automotriz, de la industria, en esto yo estaba en economía, era la industria automotriz, la industria de computadoras, de software, de hardware, y ahora tenemos los resultados que hemos visto. Pero el presidente López Obrador no está empujando eso. Y Biden va a llegar con una visión distinta. Biden no quiere America First en el sentido de que todo en América. Biden va a llegar pensando, ¿podemos organizar una estructura bilateral, trilateral que tenga sentido o no? Y si no la puedo organizar con México, pues México se vuelve irrelevante porque ya no me preocupo y la industria empieza a invertir en Estados Unidos o empieza a invertir en Canadá o en algunas otras partes. Para cuando volteemos la cara, estamos 10 años fuera del juego. Y es terrible, pero no lo ve nuestro gobierno, ¿ves? Ahora, ¿qué riesgo hay de que estas actitudes o decisiones de parte del gobierno de Biden, en caso de que se concretaran, cuál sería el riesgo de que el presidente López Obrador asumiera posiciones cada vez más extremas que ya hemos visto en otros países, donde empiezan a gritar, los gringos vienen, los gringos nos quieren mangonear, los gringos esto y aquello, la soberanía nacional, viva nuestros recursos y al diablo? ¿Cuál es el riesgo de que el gobierno de México se vuelva un gobierno extremista, anti-yanqui? ¿Hay riesgo? Es más, ¿es posible que pueda lograr llegar a hacerlo? Yo no creo que el presidente López Obrador se va a enfrentar a Estados Unidos. Si no se enfrentó con Trump, no se va a enfrentar con Biden. Yo no veo esto en el gobierno de la 4T. Es algo que no va con lo que el presidente López Obrador quiere. Yo donde veo el problema es en zonas particulares como las que estamos platicando, ciencia y tecnología, etcétera, en donde nos vamos a ir quedando fuera de la discusión. Pero yo no creo, si el presidente López Obrador no se enfrentó a Trump, que hubiera sido lo natural para alguien de izquierda, pues le echó la bronca cuando era candidato. Claro, y esa es la demostración de que no lo hizo como presidente, porque venía justificado. Si algo ha demostrado el presidente López Obrador es que muchas de las cosas que dijo en campaña las está cumpliendo como presidente, pero lo que dijo de Trump y lo que dijo de la relación con un gobierno de Trump no lo está cumpliendo. Se echó una gira por Estados Unidos echándole pestes a Donald Trump. Claro. Una gira, y de esa gira salió su librito, oye Trump, ¿qué te pasa, Trump? ¿Y por qué? Digo, así fue. ¿O no te acuerdas que le decía Trump? Trump, le sigue diciendo Trump. No, ya cuando no quiere dice el señor Trump, pero yo creo que es como el señor Guzmán lo era, ¿verdad? Porque Chapo suena feo.
No sé qué piensa, por ejemplo, ahí sí Juan Antonio que se dedica a revisar cuestiones políticas, pero pues no veo cómo estamos en lo interno. No, yo coincidiría, yo creo que por ahí sería difícil verlo. La gran pregunta Pero para es, aplacar a sus huestes más extremistas, porque lo que ocurrió en otros países que llegaron personas moderadas y se fueron quedando solos y el poder se quedó en manos de la gente más extrema. Es lo que a mí me daría en un momento miedo. Imagínate que el secretario de Gobernación próximo fuera Martí Batres y que Dolores Padierna fuera la secretaria de Economía y que Relaciones Exteriores mandé López Noroña en Relaciones Exteriores. No, imagínate, es lo que sucedió en Chile. Recuerden que cuando llegó Allende, llegó con un gobierno bastante moderado y las circunstancias lo fueron llevando a rodearse de gente cada vez más extrema y ese fue el acabose de él. La llegada de Pinochet fue terrible. pero yo lo que veo un poco más con preocupación es si esa necedad que el presidente ha reivindicado incluso como una virtud personal, le imposibilita entender la necesidad de hacer ajustes en áreas que van a ser muy sensibles para él. Toda esta agenda verde no es solamente una agenda de protección ambiental, es una agenda que transversalmente está cruzada por la necesidad de generar nuevos modelos de crecimiento económico, pero que además abiertamente han dicho que está dirigida a crear y proteger empleos de otra forma en los Estados Unidos. Nosotros tendremos que estar muy preocupados de un discurso que esté dirigido a señalar que los empleos en el sector automotriz deben generarse y quedarse en los Estados Unidos. Eso nos afecta e implica que necesitamos cambiar la forma en que estamos generando, produciendo energía y por lo tanto que estamos entendiendo un sector que ahora requiere ser evaluado en términos de sustentabilidad. Si el presidente se aferra a una visión de proteger su visión política en proyectos como Dos Bocas o su énfasis en poner los hidrocarburos en el centro, la verdad que va a ser muy difícil, vamos a perder tiempo y creo que en su momento una de las consecuencias puede ser que el mismo gabinete en México, después de las elecciones intermedias, donde los incentivos cambian de frente al nuevo periodo y el posicionamiento ante la sucesión presidencial, puede generar un contexto muy complicado incluso para mantener él a su equipo articulado ante las consecuencias que van a vislumbrar muchos de los jugadores políticos nacionales con relación a lo que está ocurriendo en una mala gestión de la relación bilateral con los Estados Unidos. Bueno, yo sé que tú te tienes que ir y que ustedes son académicos que se duermen temprano. Oye, todo el mundo, ¿qué pasó? ¿Por qué? Yo no me duermo temprano, para mí el día empieza a esta hora. Ah, sí, bueno, pero no nos levantamos a las 6 de la mañana, ¿qué es la diferencia? Bueno, nomás, a ver, les voy a pedir sus palabras finales, pero antes déjenme regalar los libros de esta noche. Tú sabes que estoy regalando 15 libros diariamente. Con estos creo que voy a llegar a 780 libros que he regalado, porque ya necesito más espacio ya, o me van a pedir el divorcio. Entonces voy a enseñar cuáles son los libros. La pregunta que voy a hacer, y ustedes no la pueden contestar, ustedes no concursan aquí, es ¿quién fue el primer embajador de México ante Estados Unidos? Ya que estamos hablando de la relación, el nombre del primer embajador que México envió a Estados Unidos era el enviado extraordinario y ministro plenipotenciario. ¿En qué año lo mandaron y cómo se llamaba? Y rápidamente, ahí les van los libros, hay de todo, yo siempre digo hay de todo, por eso me estoy deshaciendo de ellos, de muchos de ellos. Aquí están, y como siempre de abajo para arriba, Manual de Administración para la Pequeña y Mediana Empresa en México. Una colección después de 3 libros de Granica, Meta Management de F. Kaufman, son 3 libros, ahí están. Los anticonceptivos explicados a los jóvenes por la doctora Anabel Ochoa. El Poseído, una novela de los postreros días de la Tierra, de estos cuates, Lajane y Jenkins, son de estos libros así como bíblicos y ahí viene el apocalipsis y todo esto. Corrupción y Cambio, obra coordinada por José Octavio López Presa, de Andrea Weitzner, La Gran Iniciación, del doctor Abel Cruz, Belleza Natural. El libro de las palabras de antaño, de Jorge Mejía Prieto, Los pensamientos de la excelencia, de Susana Silva, Sonidos bajo el agua, de Adelita Coriat, 3 tras las líneas del narcotráfico, Panamá entre sicarios,
mi mejor consejero, de Giovanna. Giovanna era la astróloga de Radio Fórmula, ahí me leyó mi horóscopo y toda la cosa, y era bien divertido. Yo le decía que sea todo, yo no creo en estas cosas, pero mucha gente sí lo cree. Entonces ahí está un libro de Giovanna, que en paz descanse, y Un futuro para México, por Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda. Ahí está este libro, Un futuro para México, de Aguilar Camín y Jorge Castañeda. La respuesta a la pregunta, por favor, me la tienen que mandar a mi correo, solicitudes@ruizgilitimes.com, solicitudes@ruizgilitimes.com. Mándenla y pues, quien tenga la respuesta correcta de quién fue el primer embajador de México ante Estados Unidos, pues se gana los libros. Yo se los mando con muchísimo gusto. Me dice Marvin, no me han llegado los libros. 8 de octubre. Déjame checar, Marvin, porque pues, el servicio postal mexicano se tarda un ratito. Caray, ¿qué esperaban? Digo, México, ¿qué quieren que se los mande? ¿Qué quieren que se los mande? Correcto, si no hubiera habido votos. ¿Mande? Si hubiera votación por correo, no ganaba nadie. No, pero sí, no, nadie. No, sí ganaban. El que se pusiera de acuerdo con el director del Servicio Postal Mexicano. No, pero mira, no lo voy a mandar por Feder Express. Por favor, comprensión. A ver, vamos concluyendo el tema. Cada uno le voy a pedir que me diga una idea final. Juan Antonio Leclerc. Y yo te diría que es un poco lo que nos está pasando, es una tragedia, en el sentido que por 4 años nuestra relación con los Estados Unidos terminó secuestrada por la personalidad de Trump, y ahora que se está yendo Trump, al parecer las definiciones de política exterior van a seguir secuestradas por las decisiones que se tomaron para enfrentar a Trump en los últimos 2 años, y creo que es el momento que el gobierno entienda que el camino es el pragmatismo y la revisión de los intereses de México ante la circunstancia del cambio de gobierno de los Estados Unidos, y por supuesto también de las consecuencias que hemos sufrido en 2020 como parte de la pandemia, ¿no? Se requieren repensar las prioridades y los cursos de acción necesarios ante los problemas y retos tan complejos que está enfrentando México de frente a la siguiente década. Gracias, Juan Antonio Leclerc. Mi querido embajador Rafael Steger Cataño. Sí, gracias. Mira, cuando Anwar Sadat se cansó del pleito con Israel, tomó un avión, se subió al avión y aterrizó en Jerusalén y dijo, ya basta. Yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es evitar una política de confrontación, porque una política de confrontación para México va a ser una política de frustración por 10 o 12 años. Ya el mundo no va en la misma dirección que en 1938. Sí creo que es importante que tengamos valor, que tomemos el avión, Marcelo lo puede hacer muy bien, y estar en la toma de posesión, pedir una entrevista con el futuro secretario de Estado y empezar a reconstruir una relación que, aunque digan que no está dañada, está por lo menos, está sentida en el buen sentido de la palabra. Ahorita lo que tú dices, no podría ir el presidente a la toma de posesión y ponerse en la primera fila. Yes, Joe, come on, Joe, órale, Joe, vas, Joe. ¿No podría? Bueno, no creo que lo haga, sí puede, no necesita permiso del Congreso, y si lo necesita se lo dan en muy poco tiempo. No creo que lo haga, pero sí una manifestación de voluntad, en el sentido de vamos a empezar a trabajar nuevamente y vamos a reconstruir esto lo más rápido posible, con las consecuencias que esto tiene. Pues sí. Para México. Mi querido rector Luis Ernesto Derbez. Yo quiero decir una cosa que no hemos dicho para nada, pero que es importante. Cienfuegos manda un mensaje que es tremendo. ¿Qué tanto puedes confiar, si tú eres americano, en las instituciones de seguridad mexicanas, en el ejército mexicano? La ruptura de Cienfuegos en términos de el impacto sobre la validez, la tranquilidad, la confianza de las Fuerzas Armadas mexicanas y las Fuerzas de Investigación y Seguridad mexicanas para todo el problema de delincuencia organizada, narcotráfico, seguridad de los Estados Unidos, como ellos lo perciben, no ha sido considerado porque se tomó un tema interno en lugar de un tema bilateral al traerlo de regreso. Creo que me preocupa que el gobierno de México no entienda que sí hay en este momento una gran brecha entre la confianza que se pudo haber tenido hace algunos años y la confianza que hoy se tiene entre estas dos estructuras de seguridad, de investigación,
de ataque a la delincuencia organizada. Y para México este es uno de los temas que debe ser fundamental. El gobierno de México, y nosotros aquí hemos perdido mucho tiempo discutiendo energía, economía, etcétera, pero este tema central de la seguridad binacional tiene que ser ahora prioritario en cómo reconstituyes la confianza de las autoridades americanas en los organismos de investigación y de seguridad nacionales mexicanos. Y eso nadie lo está discutiendo porque también en ese tema el presidente ya empezó a usar el concepto de soberanía nacional, no me van a imponer. Ese sí es un riesgo porque si alguien ha ganado poder en los últimos años, bueno, no alguien, si algo, una estructura ha ganado poder, es el ejército, es las Fuerzas Armadas mexicanas. Sí es de preocupar. Muchos de los problemas que se han dado en países autoritarios no son las personas que están encabezando gobiernos, sino las Fuerzas Armadas y el papel que juegan en mantener o no la democracia como el método de gobierno en un país. Creo que estamos jugando con fuego en nuestro país, no en esta administración, esto viene desde la administración de Felipe Calderón, que fue quien realmente empezó a meter al ejército en cosas que no debió haber hecho, y hoy estamos en una situación muy complicada. Dentro de México, sin el ejército no tenemos la posibilidad de estabilidad social, política que necesitamos, pero en la relación con Estados Unidos perdimos por esta situación del general Cienfuegos. ¿Qué perdimos? Perdimos la confianza de autoridades en el lado americano. No del presidente Biden, no estoy seguro, pero no creo, pero sí de las Fuerzas Armadas americanas y de las fuerzas de seguridad y de investigación americanas. Y eso alguien tiene que decirle al presidente López Obrador, hay que reconstruirlo. Y no sé cómo lo puedan hacer o cómo lo estén pensando hacer. Y a ver si los escucha cuando se lo digan. Bueno, pero es importante, Eduardo, porque la democracia de México no está en peligro por lo que mucha gente aquí dice, que es el estilo autoritario del presidente, etcétera y demás. No, yo creo que la democracia de México en todo caso está en peligro por el papel preponderante que están tomando las Fuerzas Armadas en prácticamente todo en este país. Y ese sí es un riesgo desde el punto de vista. Tú mencionaste a lo que pasó en Chile, pero en Chile realmente lo que pasó es que Allende confió en el general Pinochet y Pinochet traicionó a Allende. Y al traicionar a Allende se quedó con el poder. Y ese no fue un país feliz durante 15 años. Y créemelo, ese sí lo conozco bien. Yo trabajé 5 años en Chile y la gente no sabe lo que es una dictadura hasta que no estás en una dictadura. Y en México todavía no estamos en una dictadura. Muy bien, pues Luis Ernesto, mil gracias. Gracias, mi querido Juan Leclerc y mi embajador Rafael Steger. Gracias por estar conmigo y con todo el público de este diálogo nocturno. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Sueñe con los angelitos, ¿eh? Lo haremos, lo haremos. Hasta luego, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias.